Ya estamos ahora con el segmento Mates y Noticias. Mates y Noticias, los saludamos a nuestros compañeros. Álvaro Ruiz Moreno, un gusto tenerte. Y Alfredo Fluri, ¿cómo andás? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, todo bien. Todo bien, Bueno. ¿De qué vamos a hablar? Los hemos invitado a conversar de el run del nuevo gabinete, el rumbo que va a tomar el país. Se mencionaba que el gobierno de Milei iba a tener a Emilio Campo al frente del Banco Central de la República Argentina. La duda o la incógnita era quién iba a estar al frente del Ministerio de Economía para dolarizarla, justamente. Y ayer se conoció la bomba de que vuelve Luis Toto Caputo al gobierno. Fue funcionario de Macri, ahora lo será de Milei, a cargo de la economía. Y eso revolucionó todo, además de la llegada de Bullrich también como ministra de Seguridad nuevamente, ¿no? Y de Sturzenegger también. También. Se habla del Ministerio de Modernización. Para la reforma del Estado estaría a cargo de Sturzenegger. Sí, tal cual. Sí, Bueno, es muy difícil en realidad plantear un cambio, que ha sido la base de la propuesta de Milei a la comunidad, haciendo más o menos lo mismo que se hizo antes. Es decir, cuando hablamos de cambios de escenarios, también pensamos que debieran cambiar los actores. Y aquí parece como en las novelas venezolanas Repetidas. que los actores siguen siendo los mismos. Sí, Entonces va a ser muy difícil conseguir cosas nuevas o los cambios que la gente ha votado en esta propuesta de Milei si los actores, insisto, son los mismos de antes. Porque si Caputo es ministro de Economía, ya sabemos que el crack de las finanzas viene a hacer seguramente lo mismo, pero más rápido. Tal Ahora, como dijo Macri lo había llamado Macri. como el Messi de las finanzas allá en el 2017-2018, ¿no? Tal cual. Yo sabía que- primero no está confirmado, eso hay que decirlo, no es un nombre Son rumores. confirmado como sí lo es Patricia Bullrich, Patricia Bullrich. como sí lo es el cordobés Franco Mogueta, que está confirmado. De hecho, ayer participó en la mesa de transición, va a ser el nuevo secretario de Pasa, Transporte. ¿qué es lo que está confirmado y no, Alfredo? Porque Carolina Píparo estaba confirmada expresamente por Javier Milei al frente del ANSES y ayer se conoció que no lo estará aparentemente, Claro. sino que lo estaría Osvaldo Giordano de Córdoba. Entonces es como que ni siquiera con la confirmación de Milei uno puede decir, bueno, va a ser funcionario. Esta ¿Sabés lo que mañana, me pongo a antes pensar? de Sí. venir, hice unos llamados para chequear esta situación de Píparo y Giordano. Y efectivamente, Giordano lo que tiene en su cabeza en este momento es una propuesta de trabajo en función de tareas en el Banco de Córdoba. Es decir, seguramente la nueva administración de Yarlor en Córdoba. No figura en su agenda la alternativa nacional, pese a que había sonado tanto con Massa como con Milei como uno de los posibles hombres de la ventanilla que tiene Schiaretti en Buenos Aires, Claro. seguramente para cobrar por el apoyo brindado a Milei. Pero- ¿Sabés que me pongo a pensar una cosa? Sí. Este apoyo que le dio Juntos por el Cambio, la parte que se fragmentó, el apoyo que le dio implícitamente el gobernador Juan Schiaretti, no es gratuito. O sea, no tiene todo el poder estamos Javier hablando de Milei política. En para política designar. Nada es gratis. Es como vos decís, en política nada es gratis. Por ahí uno se pone a pensar, ¿quién tiene más poder, Mauricio Macri o Javier Milei en este momento? Porque no se sabe, ¿viste? Cómo van designando las piezas. ¿Quién es el armador detrás de todo? A mí me parece que Milei es muy pragmático. Hay cosas que ha reiterado y ha dicho respecto a los recortes que se vienen después del 10 de diciembre, que lo va a hacer. No, Lo sí, va a hacer claro. esté quien esté. Que Franco Mogueta haya participado ayer en la reunión de transición junto con su par Diego Giuliano. Bueno, Mogueta va a ser secretario porque no va a ser, no va a tener. No va a haber Ministerio de Transporte. No, hay un Ministerio de Infraestructura que lo conduce Ferraro y ahí bajan la Secretaría de Energía, de Transporte incluido. y demás. Que Mogueta esté ahí y que haya dicho la cantidad de cosas que ha dicho en Córdoba, de los repartos desiguales de subsidios, etcétera, etcétera, no implica que él vaya o pueda llegar a aplicar las mismas políticas una vez en el cargo nacional. O sea, Milei tiene resuelto ya, y lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que los subsidios se vayan recortando para el transporte, para el transporte y para el resto de Para los todo. servicios. La idea básicamente es subsidiar la demanda. O sea, ya no subsidiar las empresas como se viene, o se subsidia la demanda y la oferta. La idea es que las empresas ya no reciban subsidios y sí que vaya a través de la SUBE o de la Red Bus, como en este caso,
subsidiando el boleto obrero social, por ejemplo, o Claro, y para ese tipo de... el ciudadano común sin subsidio, ¿cuánto debería costar el boleto? Bueno, por eso digo, hay que ver ahí porque si vos le quitas subsidio, las empresas cobran subsidio para, por ejemplo, pagar los sueldos. Claro. Para poder pagar parte de los sueldos. Con lo cual, y paralelamente se subsidia la demanda a través de estos boletos vía SUBE, que tienen sus atributos, y vía boleto obrero social. A mí me parece que lo que me llama la atención paradójicamente es que la mayor influencia de Macri y Schiaretti lo estoy diciendo así porque a pesar de que desde Hacemos Unidos por Córdoba niegan tener un acuerdo político, habría funcionarios de la actual gestión de Schiaretti en el gobierno de Milei, es que tanto Macri como Schiaretti le van a dar un tono más racional a la propuesta de Milei. Es llamativamente paradójico, pero las propuestas de extrema derecha, más conservadoras y de ultraliberalismo, por ejemplo, las que proponía Milei, como dolarizar, abrir la economía, quitar todos los subsidios, parar la obra pública al 100%, me parece que la intromisión en el gabinete por hombres y mujeres cercanos a Macri y a Schiaretti le van a dar un tono mucho más racional al gobierno. Vos decís de lo que un poco de casta le va a venir bien a Milei. Me parece que porque sí. estamos hablando de funcionarios que ya actualmente están en funciones. Yo creo que hay algunas cuestiones que no hay que anticiparse tanto. Se habla de una ley ómnibus que se plantearía ante el Congreso con todas estas medidas que incluyen, por ejemplo, la paralización absoluta de la obra pública. Eso, los que hemos trabajado en la administración pública nacional, sabemos que es virtualmente imposible, porque la obra pública incluye todo, no solo los lugares a donde el sector privado no llega, cuando hay que hacer una carretera para poder sacar la cosecha, por ejemplo, o cuando hay que reparar una escuela, porque no es rentable y no lo puede resolver el sector privado. En realidad es una cuestión de concepción de Estado la que está en pugna. Yo digo esto, hasta ahora son rumores, pero hay mucha coherencia. ¿Por qué digo que hay mucha coherencia? Porque cuando hablamos de medidas tan extremas como dinamitar un banco o paralizar la obra pública o generar situaciones que producen en la sociedad una conmoción absoluta, se necesita mano dura. Cuando hablamos de mano dura no hablamos de reprimir a la delincuencia. No. Cuando hablamos de mano dura estamos hablando de represión de manifestaciones. Y en ese sentido, hasta ahora ha quedado bien claro que la ministra de Seguridad va a ser Patricia Bullrich. Si alguien ama la represión, la dureza y la mano dura, es ella. A mí me tocó reemplazarla en el Ministerio de Seguridad a cargo de la política criminal de la Nación y conozco las cualidades de esta señora. No bastaría solo recordar el caso inconcluso aún de Santiago Maldonado o Rafael Nahuel, baleado por la espalda, para anticiparnos un poco a lo que serían las medidas de coherencia que tendría un gobierno que de movida, de arranque, está planteando esto, por ejemplo, que acaba de señalar Andrés, paralizar la obra pública. Usted lo escucha en su casa y dice, a mí qué me importa, la obra pública puede ser una cuestión lejana que se construye en otra parte. No. Pero lo cierto es que la obra pública son cientos de miles de personas que trabajan y que se van a quedar sin trabajo. Claro. Además, la obra pública es dinamizador también de la obra privada. Personas con familias detrás, ¿no? Sí, ni hablar. Sí. Pero digo también de la obra privada, Claro. es decir, la obra privada, cuando decimos obra privada, y ya estamos viendo algunas manifestaciones de la Cámara, por ejemplo, que manifiestan ya su preocupación, entre comillas, por estas posibilidades. Sí, en el caso de la De obra decir pública, una cosa y hacerla, hay una gran distancia. Vamos a ver. Lo que plantea Milei es que lo puso en números, si se recaudan 100, se gastan 100. El que gaste más de 100, se va. Sí, es mentalidad Literalmente. economista. Ahí saltó el tema del aguinaldo y demás. Pues yo me pregunto, Perdón, para cerrar, respecto a la obra pública, quiere ir un modelo a la chilena. ¿Qué es un modelo a la chilena? Algo que intentó hacer Macri a medias, que fueron las participaciones público-privadas. Básicamente es que... Los PPP. Sí, que el privado sea a cargo de, por ejemplo, la construcción de una autopista, autovía, una ruta, con una concesión de 30 años y que la que recupere vía peajes
y que el financiamiento de esa obra la consigue el privado. Lo que pasa es que aparte Milei hace un planteo donde miente o engaña a la población. Y lo digo así abiertamente, porque el modelo chileno no es como lo plantea Milei. El 100% de la obra pública no es privada. Bueno, el 90% de la obra pública en Chile es en manos del Estado. Por eso yo te quería completar. A ver, hay obra pública que te permite efectivamente hacer esto porque el negocio a 30 años con un peaje te permite el recupero. Ahora, hay otro tipo de obras que no incluso yendo a lo vial, no yéndome a otra área, donde el flujo de tránsito ni por 100 años te permite recuperar la inversión. Ni hablar, ayer hablaba con alguien de la Cámara de la Construcción, precisamente, a propósito de esto. Están muy preocupados. Y me decía, y en un hospital, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿A quién le cobra? ¿A los enfermeros, a los médicos, a los enfermos? Para recuperar, claro. hay lugares donde... ¿O en las escuelas? Vuelvo con el tema de las escuelas. Vuelvo con el tema que había tratado Álvaro, que había dicho el tema de la seguridad, que va a estar a cargo de Patricia Bullrich. ¿No era que iba a estar a cargo de la vicepresidenta de Victoria Villarruel? Esto de poner gente de Juntos por el Cambio, ¿va a generar un tipo de clima quebrado, un tipo de malestar dentro de la Libertad Avanza? Hay algo que se está diciendo que hay una ruptura dentro de la Libertad Avanza, que es muy grave, porque Javier Milei empieza a desplazar de los lugares de gestión que iban a ser para Victoria Villarruel, porque se empieza a conocer ciertas conversaciones que Victoria Villarruel le dijo a Paolo Roca, importante empresario de Techin, quien aportó para la campaña de Javier Milei, por eso un hombre de Techin va a estar a cargo de YPF. Paolo Roca le contó a Javier Milei unos planes, aparentemente de Victoria Villarruel, con parte de las Fuerzas Armadas argentinas, que preocupó y encendió las alarmas y por eso no le dieron el Ministerio de Seguridad ni de Defensa. Bueno, Bullrich ha planteado que no estaría de acuerdo con la fusión del Ministerio de Seguridad y de Defensa, es decir, como para empezar a separar áreas. Yo creo que se vienen tiempos muy difíciles porque cuando se plantea la necesidad de hacer una reforma profunda del Estado, no es solamente achicar la cantidad de ravioles de los cargos de conducción del Estado, no es solo eso, sino que se trata de definiciones políticas, de estrategia y además de proyección. Cuando hablamos de proyección, te estamos diciendo, si el plan es paralizar la obra pública, si el plan es la privatización absoluta sobre lo público, si el plan es la reducción de los subsidios, de las ayudas, bueno, empezamos a ver, la ronda de nombres va a tener mucho que ver con eso. Por ejemplo, cuando hablamos de Franco, por ejemplo, en Interior, que tiene a su cargo el tema de la coparticipación hacia las provincias, allí se empiezan a encender las alarmas, las luces de alarmas en los gobiernos provinciales y también en los gobiernos municipales, que por nuestra Constitución se basan en la autonomía. Bien. Pero quiero decir esto. Dale. Y todo esto además tiene implicancias constitucionales. ¿Por qué va Cuneo Libarona? ¿Por qué una corte que está blindada por Macri? ¿Qué pasa con el proyecto de ley del que se habla, la ley ómnibus, que tiene varios aspectos que serían, pero pongo condicional, violatorios de normas constitucionales? ¿Frente a qué estamos los argentinos? Vamos a pasar un verano complicado. Dale, Andrés. Vamos a abrir el WhatsApp, pero bien rapidito al 351-564-4048 para repasar tus opiniones. Daniel dice, buen día. Lo que plantea Fluri con respecto a la participación del sector privado solo funciona en una macroeconomía ordenada. Nos escribe Víctor de Cuesta Blanca. Hola, niños y niñas de la matinal. Tengo la sensación y el temor de que con Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad va a haber otro Santiago Maldonado y otro Rafael Nahuel. El comentario más abajo de Víctor de Cuesta Blanca. Seguimos leyendo los mensajes. Roberto de Cosquín. Milei es el presidente por decisión de la gente. Acéptenlo, dice Roberto Cosquín. Ahí leemos tu mensaje. Gabriel dice, buen día, crónica matinal, a reconstruir el país en 2025. Bueno. Inés Cándido dice, la casta en pleno, incluido Schiaretti. Un falso peronista, una verdadera estafa. Reina dice, buen día, querido grupo. Yo un poco sorprendida con la noticia de Caputo. Ojalá que sea eficiente. Vilma dice, por un lado, Schiaretti trabajó para Milei. Esa es la mirada de Vilma. Juan Carlos Arrúa dice, el presidente es Macri. Milei títere. Bueno, se pone en discusión este doble comando nuevamente, ¿no? Claro, bueno, así está la opinión de todos los televidentes que por supuesto siempre nos pone contentos recibir en esta mesa, ¿eh?